mismo que aumentará gradualmente a partir de 2015 de 25% hasta 35% en 2025, lo cual constituye una estrategia de política industrial asociada con la modernización del sector energético. Como también se expresó en la comisión, tendremos una palanca eficaz para la industrialización de las regiones con potencial en hidrocarburos, que incluirá la mano de obra local sujeta a capacitación, asimilación de nuevas tecnologías, inversión en infraestructura local y el desarrollo de una proveeduría nacional que genera más empleos. Se establece un régimen de tutela de los derechos sociales o privados sobre los terrenos, bienes o derechos al otorgar asignaciones o contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, de tal manera que los propietarios tendrán certeza jurídica en cuanto a su propiedad y las condiciones favorables para negociar contraprestaciones por el uso de sus tierras, lo cual corresponde y responde a la inquietud que nos transmitieron agricultores, ejidatarios y ganaderos a diversos integrantes de la comisión. Compañeras y compañeros diputados, reconozco el trabajo legislativo de cada integrante de la Comisión de Energía y de sus coordinadores parlamentarios, así como la labor de la comisión homóloga en el Senado de la República. Me consta el compromiso de los diputados con el debate y la confrontación de ideas en un marco de respeto y ánimo auténtico por sacar adelante un dictamen que recoge la pluralidad de puntos de vista conciliados en favor del interés público. Mantuvimos intactos los principios esenciales de nuestra Constitución, termino, señor presidente, con esta reforma reglamentaria, sin perder de vista el objetivo de que el desarrollo y el uso eficiente y sustentable de nuestros recursos energéticos se traduzcan en un crecimiento sostenido, una mayor competitividad y bienestar para todos los mexicanos. Estoy seguro de que los consensos expresados en este dictamen se refrendarán el día de hoy con el propósito compartido de beneficiar a nuestra gente, impulsar el desarrollo energético y garantizar la seguridad energética de nuestra soberanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Para presentar una moción suspensiva tiene la palabra por 5 minutos la diputada Aleida Alavés Ruiz. Con su venia, diputado presidente. Precisamente porque hay quienes no reconocemos que en este dictamen se acredite todo lo que acaba de comentar el diputado Bernal, es porque planteamos haya una moción suspensiva. No hay tal ratificación del dominio del país en los energéticos, no hay tal soberanía energética garantizada en esta ley de hidrocarburos. La renta petrolera la entregamos y los órganos reguladores no son más que títeres del Ejecutivo Federal. Las iniciativas que hoy discutimos y que seguramente estarán aprobadas por una mayoría ajena e indiferente al interés general dañarán enormemente a la nación y pasarán sobre el interés de millones de mexicanos, de una sociedad que requiere construir nuevos andamiajes que combatan el regreso a los viejos esquemas de los gobiernos priistas que tanto daño le hacen y le han hecho a México. La legislación que nos ocupa es una legislación entreguista y regresiva, que nos remite a las peores prácticas del partido en el poder, la traición y el engaño. A los diputados del PRD nos queda claro que la apertura del sector a la iniciativa privada significa la desaparición o reducir al mínimo
la actividad de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, porque así conviene a los intereses del gobierno peñista para sostenerse en el poder apoyado de sus aliados, los grandes capitales extranjeros. Responsabilizamos al gobierno federal de las consecuencias que esta reforma energética traerá al país. De las consecuencias económicas ya hemos hablado y las seguiremos denunciando, pero de lo que no se ha hablado y que seguiremos insistiendo, lo que no se ha dicho es la intromisión que enfrentará el Estado mexicano por parte de los inversionistas extranjeros y de sus gobiernos. El proyecto de ley de hidrocarburos implica un conjunto de riesgos muy graves para el país, que ponen en entredicho la soberanía energética y orillan, como ya dije, a la extinción de Pemex y CFE. Es nuestra obligación dirigirnos al pueblo de México, al que está allá afuera, porque aquí hemos enfrentado la cerrazón para entablar el diálogo, la discusión y el análisis razonable de leyes injustas e inequitativas. En sesiones de 5 horas diarias, en 3 días agotamos lo que el Senado discutió en mes y medio. Fundamentamos esta moción suspensiva en la necesidad de discutir con más tiempo una reforma tan trascendental en la historia del país. Estamos hablando de la modificación con esta ley de toda la dinámica económica que impactará en los ingresos de México, no de un nuevo paradigma, como se acaba de decir. No se han atrevido siquiera a confirmar que esta no será mermada. Insisto, porque los contratos en realidad son concesiones. Al dirigirme a los mexicanos, los convoco a no dejarse engañar por campañas carentes de ética que solo ocultan el verdadero sentido de esta reforma. A ellos les digo que en las leyes de hidrocarburos, de inversión extranjera, minera y de asociaciones público-privadas, los contratos y las licencias petroleras son en realidad concesiones, que no prevén mecanismos de protección para la nación y obligan al Estado a reembolsar costos a los contratistas. El atraco a la nación empezó con la Ronda Cero, que en lugar de haber sido procesada en el Congreso de la Unión, se pactó con los directivos de las grandes transnacionales. Esta Ronda Cero, les recuerdo, garantiza a estas empresas la participación en áreas sustantivas a las que prácticamente renunció Pemex. Un rubro de la mayor importancia es lo que llaman la ocupación temporal, que no es otra cosa que una descarada expropiación de tierras. Una vez más, se ataca y se deja en la indefensión al campo mexicano, el sector más desprotegido en las últimas 5 décadas. Aquí todo lo disfrazan, las concesiones de contratos y las expropiaciones de ocupaciones temporales. Si no es así, debátanlo. Aquí suban a defender que no le están quitando al campo sus principales derechos. Abran la discusión nuevamente en las comisiones y convénzanos de que no están manipulando figuras jurídicas en los contratos y en las ocupaciones temporales. Esta es una amenaza a los campesinos, despojarlos de sus tierras por causa de utilidad pública si se niegan a colaborar. Los obliga a entregar su único patrimonio y el de sus hijos por tiempo indefinido a intereses privados. Hay que tener presente, muy presente, que la última vez que se atentó contra la propiedad en la tierra hubo revolución. Pero hay más. En esta reforma, la secrecía de datos está ausente y no se protege la información sobre nuestros yacimientos y autorizan a los contratistas a comercializar la información estratégica que obtengan a través del reconocimiento y la expropiación superficial. Actividad que será contratada y pagada a estos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos
Es decir, les pagaremos para que obtengan más ganancias con la venta de esta información. En contraste, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se reservará la información que en este sentido solicite cualquier ciudadano. Es decir, a nosotros nos la ocultan y a ellos se las venden al mejor postor. Esta es una reforma mentirosa. En diciembre de 2013 aseguraron que bajarían los precios de la luz y el gas. Hoy lo niegan y se sabe que las tarifas estarán regidas por el mercado comercial, que nunca, de acuerdo con la experiencia, han bajado, sino todo lo contrario. La prisa que tienen por deshacerse de la industria energética los llevó a adelantar el plazo para entregar permisos a concesionarios para el expendio de gasolinas y diésel. Con base en todo lo anterior, solicitamos que el dictamen se regrese a comisiones para un análisis más responsable que garantice los derechos de los mexicanos y se equilibren las fuerzas entre los poderes de la Unión. A los mexicanos les decimos que nos oponemos a estas reformas con argumentos, que no son improvisados y que tampoco han sido escuchados por los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara. Seguimos en la batalla porque estamos convencidos de que estas reformas son antipatriotas, que crearán más pobreza, pero que el desánimo no nos invada. Esto no acaba aquí. Nos vemos en la consulta del 2015. Gracias, diputada. También para presentar una moción suspensiva tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Magdalena Núñez Monreal. Con la venia de la presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados. Las iniciativas en materia energética que remitió el presidente de la República a la Cámara de Senadores y que hoy se someten a la consideración de la Cámara de Diputados constituyen un agravio al pueblo de México y, por lo tanto, esta soberanía tiene la facultad plena de rechazarlas. El presidente de la República tiene la potestad que le otorga la fracción primera del artículo 71 constitucional de iniciar leyes o decretos, pero su contenido no puede contravenir los altos fines que persiguen los preceptos de la Constitución y por eso sus iniciativas son cuestionables. Por una parte, es evidente que las iniciativas que se someten a nuestra consideración no se sujetan al principio de legalidad contenido en el primer párrafo del artículo 16, al que toda autoridad debe sujetarse. El presidente va más allá al disponer unilateralmente de los bienes de la nación sin haber consultado previamente al pueblo de México, como lo prevé la fracción octava del artículo 35 constitucional, por tratarse de un tema de trascendencia nacional. Pero además, el principio de legalidad está siendo violentado por el presidente Peña Nieto, porque a partir de la reforma al artículo primero de la Constitución General de la República debe observarse también a la luz del principio pro persona, es decir, sin restringir la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Las iniciativas de Peña Nieto, por tanto, deben ser consideradas formalmente violatorias de ambos preceptos constitucionales. ¿Y por qué señalo que estas iniciativas ignoran derechos fundamentales que contiene el artículo 27 constitucional? Porque en la parte que interesa la Constitución señala, y cito, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Solo podrán otorgarse, dice el texto constitucional, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Por supuesto, en el que ésta
llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. De lo expresado, se deduce que las leyes secundarias en materia energética son contrarias a la Constitución, pues, por una parte, la nación continúa ejerciendo un derecho de propiedad del que no ha sido despojada a través de ningún decreto expropiatorio, y por otra, las iniciativas no nos justifican el caso de excepción que el propio texto constitucional considera de poder otorgar concesiones cuando el Estado requiera ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Si el argumento fuera que por desarrollo de largo plazo de la nación se entiende el dotar a los mexicanos de los medios necesarios para proporcionarles una educación de calidad, garantizarles el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a un medio ambiente sano, al empleo o para proteger cualquier otro derecho contemplado en la Constitución, estaríamos entrando a un tema que al día de hoy, por la reforma al artículo 1 constitucional al que he aludido, no podemos separar y que se refiere a la protección de los intereses fundamentales de los mexicanos. El derecho del pueblo mexicano a la subsistencia ha sido omitido en las iniciativas presidenciales enviadas a nuestra consideración, porque al residir en la nación y no en el presidente la propiedad del petróleo y de los hidrocarburos, el presidente de la República carece de facultades para poner en riesgo los recursos referidos que son de los mexicanos. El artículo 89 de la Constitución General de la República, que está obligado a respetar el presidente de la República, le señala sus facultades y obligaciones, entre las que no se encuentra derecho alguno de poner en riesgo la subsistencia de cada mexicano y de nuestros descendientes, cuyo desarrollo está ligado aún de manera preponderante a los ingresos petroleros. Recordemos que nuestro orden constitucional señala en su artículo 14 que nadie, repito, nadie, y en el nadie está inmersa la nación, puede ser privado de su propiedad, posesión o derecho si no es mediante juicio seguidos ante tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad. Y yo les pregunto, ¿en qué momento y en cuál tribunal se ha llevado a efecto algún juicio en contra de la nación mexicana para despojarla de su propiedad? Pues evidentemente que ninguno, pero las iniciativas en comento sí llevan implícito ese riesgo que en otras épocas nos ha causado inclusive la invasión del territorio por parte de potencias extranjeras. Como lo expresa claramente el artículo 27 constitucional, los derechos sobre el petróleo y los hidrocarburos están tutelados a favor de la nación y las iniciativas Peña Nieto en materia energética violan flagrantemente el interés legítimo de los mexicanos, pues hay una norma constitucional que está regulando el derecho de una colectividad, la nación, a que se mantenga como propietaria de los bienes a que alude el texto del artículo 27 constitucional. A fin de evitar el agravio al pueblo de México, pero sobre todo con el ánimo de que quien suscribe las iniciativas que se someten a nuestra consideración nos explique el alcance de las mismas, solicito a esta soberanía se admita esta moción suspensiva y se cite al ciudadano Enrique Peña Nieto que venga aquí y nos explique el por qué dispone de los bienes de la nación que no le pertenecen. Es tiempo de entender que los principios constitucionales y los derechos fundamentales son el límite en su calidad de normas constitucionales sustanciales a una política legislativa que debe basarse en el respeto de los intereses de las mayorías a las que representamos. Que uno de los principales derechos sociales es el derecho a la subsistencia y que las iniciativas de Peña Nieto en materia energética atentan contra este derecho. Pero lo que debe quedar bien claro es que ninguna mayoría, ni la que se puede conformar en este órgano colegiado, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social. Es por lo aquí sostenido que el Partido del Trabajo desde esta tribuna
hace un llamado a los consumidores a unirse a torno a la defensa de sus derechos tutelados por la propiedad, por la propia Constitución, y promoverá los amparos necesarios para defender el interés legítimo que nos asiste. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra también para presentar moción suspensiva el diputado Carol Antonio Altamirano. Gracias. Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, presento razones de método y de fondo por las que no debe aprobarse el dictamen de la Ley de Hidrocarburos. La Constitución establece 2 cámaras de legisladores para que una revise y en su caso mejore en sus comisiones y en el Pleno lo que la otra resolvió. Eso es dictaminar, no solamente levantar la mano y aplaudir por consigna. Aunque hubo discusión en lo general en la Comisión de Energía, la realidad es que la mayoría no tuvo prudencia de cumplir el reglamento y de manera ilegal conculcó el derecho de los diputados a presentar y debatir sus reservas, en lo particular en la comisión, tal y como lo mandata la normatividad. El presidente de la Cámara de Diputados debe cuidar que los trabajos se hagan cumpliendo con el reglamento. De manera formal y pública, le informo de la violación a los artículos 177 y 189 del reglamento. Por el solo hecho de que a los diputados se les conculcó su derecho, usted, señor presidente, debería suspender la discusión y reponer el procedimiento. Es obvio que existe una mayoría, pero esa mayoría no puede violar el reglamento ni desconocer un mandato legalmente expreso. Lo que vimos en la dictaminación fue una mayoría cavernaria que menosprecia la ley, que con salvajismo impropio, no solo de un legislador, sino de cualquier persona que sepa leer, nos dice: no nos importa que la norma le conceda el derecho a la minoría, que para eso somos mayoría, para hacer lo que queramos y aguántese. ¿Qué forma de legislar de esa mayoría? ¡Qué pena! En el PRI de hoy parece que olvidaron a Reyes Heroles y su ejemplo moral y político, para que en esta hora del pillaje es triste que la referencia del PRI sea Gonzalo N. Santos. Lo más grave es que a pesar de que se hicieron cuestionamientos, se presentaron opciones y se denunciaron los riesgos para el país, a la mayoría nada le importó y, actuando bajo consigna, aprobó un dictamen de la Ley de Hidrocarburos con grandes peligros para el país. El primero es no acotar la preeminencia de la actividad extractiva sobre cualquier otra, con lo cual las tierras y el agua estarán en peligro. Que no digan que no lo advertimos. Si fuera posible en realidad la pretendida coexistencia de las actividades económicas, no hubieran puesto ustedes en las leyes que una va a dominar a las otras. Lo que les da pena reconocer es su motivación. Ustedes lo hacen para que las empresas extranjeras no encuentren resistencia de parte de los pequeños propietarios ni de las comunidades. Así empezó Atenco y se lo advertimos. Menospreciar a la gente y desplazarla de su actividad es lo de fondo. Cambiar la expropiación por la ocupación temporal es una cortina de humo. En el fondo, se les quiere comprar o pagar como contraprestación el uso de sus tierras con unos cuantos centavos, y eso es un detonante que ustedes dejaron en la ley. Los campesinos de Tabasco y Veracruz saben que no es fácil vivir junto a un pozo petrolero. Una planta geotérmica como la de Cerro Prieto en Baja California, por supuesto que daña la salud. El uso de agua y de químicos contaminantes para extraer el gas de Lutita será un peligro en todo el noreste. Y el único cuidado que se les ocurrió a los diseñadores de la reforma es una agencia ambiental que le prometieron entregar a sus aliados verdes. Imagínense
si ambientalistas como José Emilio González van a tener la capacidad técnica, la fuerza y sobre todo la honestidad necesaria para pararse enfrente de las petroleras multimillonarias. Ya veremos si en realidad defienden el medio ambiente o si se limitan a obtener grandes riquezas, a ver si están o no a la altura del país. Otro peligro enorme está en la discrecionalidad de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ahora podrán instruir a Pemex por razones de desarrollo del mercado que no obstaculicen la competencia. Eso quiere decir que cuando el Ejecutivo llegue a la conclusión de que se necesita que Pemex se haga a un lado para que entre los privados, lo podrá hacer. Eso es discrecionalidad y manga ancha para desplazar a la empresa pública a favor del contratista privado. En conclusión, compañeras y compañeros, el Ejecutivo prometió que con esta reforma habrá grandes beneficios, pero ha quedado claro que esa es una promesa sin sustento. Si la reforma tiene como manzana envenenada que el pueblo mexicano pague los pasivos laborales mientras la impunidad y la corrupción siguen, entonces no vemos el beneficio. Solo tendríamos una deuda millonaria que nos va a asfixiar durante décadas, mientras Romero de Champ sigue se llevando la gran vida de derroche y despilfarro. La reforma prometía que no se afectaría a las entidades, pero ya hemos señalado que las entidades están en grave peligro. Si se concreta ese cambio en la ley de coordinación fiscal, perderán miles de millones de pesos. Compañeras y compañeros, valoremos el conjunto. Si la reforma pone en peligro el medio ambiente, si es un riesgo para la convivencia en las zonas rurales, si la autonomía de Pemex y CFE es una ficción, si el diseño es para desplazar a las empresas públicas a favor de las particulares, si todas las condiciones son para que Pemex esté amarrada de pies y manos, si no es cierto que la reforma va a bajar la luz y la gasolina, si se van a pagar pasivos millonarios por el pueblo, dígame entonces si la reforma nos va a servir a todos los mexicanos o si se trata del peor engaño y la peor mentira que le han dicho a la gente. Esta reforma privatiza y además está sostenida en mentiras y fantasías. No es la reforma que México necesita y no debemos aprobarla. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra para presentar su moción suspensiva la diputada Lilia Aguilar Gil, hasta por 5 minutos. El día que lo iban a matar, aquel lunes ingrato, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna. Por un instante se sintió feliz, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaro. Su madre, que tenía una reputación de intérprete certera de los sueños, no había advertido ningún augurio aciago de que aquel lunes ingrato su hijo sería destazado sin merced unas horas después. Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México, bienvenido a este lunes ingrato. Yo vengo a esta tribuna a presentar esta moción suspensiva con un gran pesar y se lo he comentado a amigos, a compañeros diputados y lo hago porque yo he sostenido que los jóvenes venimos al Congreso con una esperanza, con la esperanza de que esta sería la casa donde se escucharían las voces diferentes, donde
se haría un equilibrio a la nación desde la República, donde se modernizaría México, pero no es así. No hemos podido controlar desde esta Cámara de Diputados al presidencialismo que revivió y a las hambres voraces del dinero y el poder. A estos no les importa México, solo sus ganancias. Sin embargo, pues, hoy presenciamos una Cámara de Diputados que no solamente en el procedimiento, sino en el contenido, convirtió a la representación de México en la representación de unos cuantos. A pesar de las promesas, de las expectativas, de la juventud del presidente e inclusive de su portada en el Times, hoy venimos a debatir, y lo digo entre comillas, una de las reformas más nefastas de todas. Hoy venimos aquí a presenciar la reforma que finalmente le pone fin a la propiedad de la nación tal cual. Esta reforma, decepcionante y nefasta, está basada en el contratismo, en el negocio, en el pago del gobierno a sus socios, en el juego de palabras, en la violación de derechos laborales, en la mentira basada en la espotización que decía que bajarían los precios de la gasolina, de la luz y que se generarían no sé cuántos miles de empleos. Está finalmente basada en la burla y en la repartición del cadáver que será Pemex y la Comisión Federal de la Electricidad. Las verdades es que perderemos la rectoría y como consecuencia la seguridad energética, es decir, que ya no tendremos como ciudadanos la seguridad de que el gobierno, cuando menos, pueda darnos la suficiencia del servicio energético. Esperemos que todos los que estamos aquí estemos conscientes de ello. Le hemos quitado el carácter estratégico a la petroquímica básica y a la refinación, es decir, se nos dice como burla que somos dueños de los hidrocarburos siempre y cuando estén en el subsuelo, porque una vez que hayan salido del subsuelo ya se convierten en bienes privados. Este es exactamente eso, el juego de convertir los bienes públicos en los bienes privados, es entregar de verdad la riqueza de la nación a unos cuantos. No nos engañemos, no nos confundamos. La izquierda está a favor de la eficiencia, la productividad y el fin de la corrupción en Pemex y en CFE, pero un modelo que beneficie a la sociedad, que garantice que el gobierno estará ahí para ser el rector de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, esta reforma lo que hace es simplemente presenciar el cambio de socios políticos y económicos del PRI. No hay pudor en esta privatización y con honestidad les digo, es esta una reforma decepcionante, no solamente para los jóvenes que estamos en esta Cámara, sino para el país completo. ¿Qué hace realmente esta reforma de Pemex? Entrega el usufructo del petróleo, del gas, de la electricidad a privados a través de 3 tipos de contratos y un formato de licencia. Liberaliza los precios de la gasolina, de la electricidad, aumentando sus costos. Deja o regala a los particulares el uso de la infraestructura. Daña el medio ambiente a través del fracking y la geotermia y las aguas contaminadas. No acaba con la corrupción. Despoja a los mexicanos de la tierra con esta ocurrencia de la ocupación temporal.
hereda pasivos financieros más que laborales a los mexicanos y sustituye al Congreso en la distribución de los excedentes petroleros. Finalmente nos sigue dejando como un país bananero. Yo terminaré diciendo a mis compañeros diputados, debatamos en serio, seamos responsables frente a los ciudadanos que nos eligieron y no vayan a los medios de comunicación solamente a leer las notitas que les entregan para poder defender a este gobierno que ya no tiene defensa. Finalmente, nosotros estamos aquí a conciencia defendiendo y defenderemos hasta el final en este debate, pero yo llamo a su conciencia y no solamente a su conciencia, sino a su calidad de ciudadanos mexicanos, porque yo me pregunto, ¿qué será más absurdo? Que los legisladores de oposición interpongamos cientos de reservas a estas leyes secundarias sabiendo que nos van a batear, o un legislador que viene a votar mecánicamente por el sí sin saber el contenido de estas reformas. A la ciudadanía simplemente les digo que la decepción hoy invade mi corazón y que finalmente estamos presenciando la entrega de la nación no solamente a los privados, sino a los extranjeros. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra también para presentar moción suspensiva el diputado Ricardo Monreal Ávila. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, hoy es un día negro en la historia parlamentaria del país, en efecto. Esta legislatura está iniciando un periodo extraordinario para consumar el robo del siglo, la entrega de la riqueza petrolera a empresas privadas, pero predominantemente extranjeras. Más de 3,000 reservas se presentaron en el Senado y se votaron mecánicamente. No hubo modificación sustancial alguna. Hoy estamos en un ejercicio similar. Muchos lo estiman, entre otros yo, como una farsa que ya está consumada. Pero debo de mencionar algunos de los temas que más molestan: la ocupación temporal, el fracking, la impunidad de servidores públicos, el fuero especial creado para tal efecto, los impuestos, los pasivos. Solo voy a mencionar los que pueda por falta de tiempo, aunque me gustaría comentar con mayor detenimiento todos estos. En los últimos días se ha mencionado la intención de la conversión de pasivos laborales de Pemex y CFE en deuda pública. Los nuevos impuestos que deberán pagar los nuevos productores de petróleo, los dueños de México. Estos botones son una muestra suficiente para ilustrar los vicios ocultos estructurales que trae consigo la reforma energética y que se traducirán en un daño histórico irreversible a la nación mexicana. Por eso es que estamos solicitando esta moción suspensiva y se regrese a comisiones estos dictámenes. Estos botones muestran cómo se está cometiendo un gran atraco al país. Desde la aprobación de la reforma energética están resultando muy costosos todos los procedimientos que se instalan en la nueva legislación. Aún no tenemos un solo beneficio de los presuntos beneficios que a diario con
terquedad y hastío lo mencionan los medios de comunicación sobre las supuestas bondades de la reforma energética, como son la luz, el gas, la gasolina barata, además de millones de empleos bien remunerados. Pero ya esta legislatura, aún sin tener esos beneficios, está endosando a la población mexicana los costos de la apertura energética, de la privatización. A partir de la próxima semana, cuando se apruebe que los contribuyentes mexicanos paguen las pensiones, jubilaciones y el retiro de los trabajadores de Pemex y la CFE, cada habitante de México, es decir, los 108 millones que ya estamos aquí, más los que nacerán en los próximos 30 años, habremos de aumentar a nuestra deuda personal y familiar 14,000 pesos por obra y gracia de esta reforma. Esta sola cifra nulifica cualquier presunto beneficio que pudiera traer posteriormente la reforma en términos de luz, gas y gasolina barata. Los niños mexicanos que nazcan a partir de la próxima semana traerán consigo un bono de deuda dentro del pañal, marca Prianal, el Pemex Proa. A esta tarjeta de deuda habrá que sumar los rescates pasados, como el Fobaproa y el Carretero, más los que se sumen en los próximos años, producto de estas reformas privatizadoras, donde el principio de aplicación universal es uno: las ganancias son privadas, las pérdidas son colectivas. A partir de la próxima semana, este bono de deuda, integrado con el que nacerán los nuevos mexicanos, tendrá un valor por cada mexicano o mexicana de 43,000 pesos. Nacer en México es nacer endeudado, es nacer con muchos pasivos y muy pocos activos, a que se quede en su país un niño que al nacer ya trae esa carga en su pañal. Por eso es que se está presentando el fenómeno de la migración de niños al vecino país del norte. El presente es de deudas impagables, el futuro será de dudas, de incertidumbre, de desesperanza. Y esto es gracias a las políticas fallidas de privatización que han instrumentado en los últimos 25 años por igual, tanto los gobiernos del PRI como los del PAN, donde las privatizaciones de hoy serán los rescates públicos de mañana. Hace no mucho tiempo, apenas 19 meses, el actual gobierno ofreció a los mercados financieros un compromiso de déficit público cero. Esta legislatura, la de las reformas entrecomilladas estructurales, que son verdaderamente contrarreformas antipopulares, le autorizó un déficit de 1.5% del PIB para este año. Pues bien, ¿a cuánto asciende la deuda del gobierno mexicano hasta el mes pasado? Asciende a 6 billones de pesos, de los cuales 1 billón son de la actual administración. A partir de la próxima semana, con la conversión de los pasivos laborales de Pemex y CFE en deuda pública, a ese pasivo actuarial habrá que sumar 2 billones más, es decir, en solo 2 años este gobierno habrá incrementado en 60% la deuda que recibió en diciembre del 2012. Este incremento acelerado de la deuda y del déficit público no se veía desde los tiempos de Luis Echeverría y López Portillo. Ahora, no seamos ingenuos. Este rescate se hace para sanear las empresas públicas de energía y Pemex y dejarlas en condiciones para emprender 2 medidas posteriores. Primero, bursatilizar sus acciones, es decir, poder atraer capital privado nacional y extranjero, y después poder vender sus activos, todo o en parte, como hacen los mercaderes, estos vulgares saqueadores de los bienes nacionales. Solo les puedo decir que este precedente que están dejando va a generar una situación muy grave, concluyo, presidente, para los trabajadores de universidades, empresas públicas descentralizadas, desconcentradas,
trabajadores de entidades federativas, municipios y organismos municipales, quienes podrán exigir que a ellos también los salve el gobierno y el poder legislativo. ¿Cómo se podrán tratar igual a los desiguales o desigual a los iguales cuando se puede legislar de la misma manera? Aquí tendremos a los trabajadores de otras dependencias, de otros niveles, pidiendo el mismo trato para los trabajadores de Pemex y CFE. Así que, compañeros legisladores, preparémonos para atender también al resto de los 700,000 trabajadores del sector público que habrán de jubilarse en los próximos 15 años, cuyos pasivos laborales actuariales representan el 104% del PIB del año pasado y que ellos también quieren y tienen derecho a una pensión garantizada y que se les rescate. De este tamaño es la caja de Pandora fiscal que habrán ustedes de construir y de destapar esta semana. Me parece muy irresponsable, me parece muy grave que los pasivos laborales, producto de corruptelas, de una vida de jeques de los directores de Pemex y de sus funcionarios, ahora se trasladen a ser pagados por la población, por todos los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres y niños por nacer, que ya están comprometidos con 45,000 pesos cada uno para pagar las deudas de este gobierno corrupto e irresponsable. Gracias, diputado. Tiene la palabra para presentar moción suspensiva el diputado Carlos Augusto Morales López. Diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, hoy esta soberanía se encuentra frente a la posibilidad de aventarle el bistec al tigre, que espera ansioso se concrete ese hecho. Sin un verdadero debate de fondo y mucho menos un análisis serio, la privatización de las empresas más importantes de este país, Petróleos Mexicanos y CFE. De no evitarse, los nombres de los saqueadores aparecerán allí, en ese tablero. Y pongan atención, ciudadanas y ciudadanos mexicanos, porque seguramente muchas y muchos de ellos, como pago a estos hechos, aparecerán en las boletas electorales del próximo proceso electoral. Por ello, estamos proponiendo esta moción suspensiva, porque el procedimiento legislativo ha sido precipitado y viciado de origen, el cual, por cierto, se está haciendo costumbre en esta soberanía. Este procedimiento está siendo utilizado para aprobar normas que entregan a manos extranjeras el petróleo de los mexicanos, despojan a los campesinos de sus tierras y facilitan prácticas que dañan el medio ambiente de nuestro país, como lo establece la Ley de Hidrocarburos. En ellas se encuentra la Ronda Cero, la peor infamia de la que tengamos memoria, una ley con la que se pretende gestar una impune subasta del campo mexicano, ese campo que ha sido tan lastimado y que se encuentra en condiciones de miseria gracias a las políticas neoliberales que se han implementado en los últimos años. La ley de la industria eléctrica no solo desmantela la Comisión Federal de Electricidad, sino que propicia de manera importante un incremento de las tarifas eléctricas. Las leyes de Pemex y CFE, lejos de fortalecer a las paraestatales, las disminuyen frente al poderío de las grandes transnacionales. Son una verdadera apología de la opacidad y la discrecionalidad que están cavando la tumba de la transparencia. Retoman, por cierto, el autoritarismo presidencial que aniquila los contrapesos y hunde la rendición de cuentas en el abismo de los protocolos y de la simulación. Pero aún que eso, subordina todo lo que tenga que ver con ellas al control del Ejecutivo Federal, sí, al control de una sola persona. ¿Y qué decir de los privilegios del interés mercantil que se sobreponen a los derechos sociales,
la sustitución del interés público por los intereses particulares y comerciales determinados también por el Poder Ejecutivo Federal. La ley de órganos reguladores erigen máximas instituciones rectoras a pequeños organismos débiles, inexpertos, sometidos y sin presupuesto. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es el marco de la peor canallada que se pretende contra el pueblo de México. Endosar el pago de una deuda de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, gran parte de ella provocada no para garantizar los derechos laborales de sus trabajadores, sino por la enorme corrupción que nunca ha sido castigada, la vida de lujos de sus líderes sindicales y funcionarios de alto nivel, por la compra de sus yates, de sus viajes, de sus casas y hasta de sus relojes. Los diputados del PRI, del PAN y sus acompañantes, el presidente de la República y su gabinete, no son los dueños del petróleo, pero se quieren apoderar de él para venderlo. No coman ansias, señoras y señores diputados. Esperen a la consulta popular del año 2015. Escuchen lo que tienen que decir los mexicanos. ¿Por qué desprecian así lo que tiene que decir el pueblo mexicano? La respuesta la sabemos todos. Tienen un enorme miedo al rotundo no a la consulta energética que va a manifestar el pueblo mexicano. Por eso, desde esta tribuna, llamamos a la resistencia pacífica, a construir comités en defensa de la tierra y sus territorios, y a desplegar todas las gestiones legales y políticas para generar esos espacios de defensa. Hoy ya nadie cree sus mentiras. 25 de abril de 2012, Villahermosa, Tabasco. Enrique Peña Nieto, como candidato del PRI a la presidencia, se compromete a realizar una reforma energética que permita bajar las tarifas eléctricas del gas y la gasolina. 11 de febrero de 2013, Baja California. Enrique Peña Nieto, como presidente de México, reitera su compromiso de impulsar una reforma energética que permita bajar los precios de la luz, el gas y la gasolina. 30 de abril del 2014, Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto envía al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética en las que no se contempla la disminución de los costos de la luz, del gas y de la gasolina. Última semana de julio del 2014, Ciudad de México. Se pretende aprobar un conjunto de dictámenes que garantizan que sigan subiendo las tarifas de la luz de uso doméstico, del gas y la gasolina, que se venda Petróleos Mexicanos en cachitos, que las empresas privadas, extranjeras y nacionales usurpen las tierras de nuestros campesinos, que se otorguen permisos para generar daños irreparables a nuestro medio ambiente. Una reforma energética que no genera empleos con ingresos decorosos para los mexicanos y que le carga al erario público más burocracia en detrimento del gasto social. Y la cereza de este pastel, la aprobación de esta reforma no solo va a significar que nuestras economías se vean desfavorecidas por los incrementos de los energéticos, sino que se nos endosa a cada mexicano una deuda, como ya se dijo aquí, por más de 40,000 pesos, sin considerar los intereses que se tendrán que pagar y del grave perjuicio al gasto social, porque habrá que recordar que esta economía, ni con las reformas que se han hecho, crece, parece que no va a crecer ni por equivocación. Para el gobierno federal, a la hora de pagar las cuentas, Petróleos Mexicanos y CFE son de todos los mexicanos, pero cuando hay que partir las ganancias, solo son de unos cuantos. Pero la buena noticia es que ya nadie les cree. Si el panorama que viene es tan adverso, ¿por qué el PRI, el PAN y sus aliados quieren aprobarlo tan rápido? Hagamos un alto, una reflexión y analicemos bien los contenidos de estas reformas, sus graves consecuencias, pero sobre todo escuchemos a los mexicanos. La consulta popular va y en 2015 la fuerza de la razón se hará escuchar. No canten victoria.
Gracias, diputado. Tiene la palabra para presentar su moción suspensiva el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Voy a tratar de hacerlo bien. Si esta frase es en honor a mis compañeros del Morena, los únicos ciudadanos en este país que enfrentaron desde el inicio frontalmente esta traición a la patria de muchos de los que están aquí y sobre todo de Enrique Peña Nieto, y seguimos luchando. Este primer dictamen que se presenta al Pleno de esta Cámara de Diputados forma parte del conjunto de reformas que tienen por objeto establecer un nuevo sistema de disposición de recursos y bienes nacionales de Pemex y de la CFE, hasta hoy empresas nacionales responsables de la seguridad energética de nuestro país. Empresas que fueron creadas con un espíritu nacionalista para garantizar el buen uso de los recursos naturales en nuestro país y constituirse como un medio de desarrollo económico nacional con una visión de un Estado social, de bienestar común. Proyecto de nación que traicionan los partidos Revolución Institucional, Acción Nacional y los dirigentes de la Revolución Democrática en su conocido pacto contra México, por el cual han dado forma a las denominadas reformas estructurales para garantizar que los bienes nacionales sean presa del capitalismo salvaje. Reformas que legalizan el robo de bienes nacionales y garantizan los actos de lucro con grandes ganancias para una minoría nacional y extranjera en perjuicio de millones de mexicanos. La ruta trazada por el Ejecutivo Federal para establecer un marco constitucional y legal para garantizar al gran capital el saqueo de los bienes nacionales se presenta y se garantiza en un ambiente de corrupción y opacidad, puesto que el talante de esta reforma ha sido encubrir la corrupción y desvío de recursos multimillonarios de los gobiernos del PRI, del PAN, encubierto por las empresas nacionales Pemex y CFE. La demagogia legislativa que usa como argumento la necesidad de las reformas energéticas para modernizar el sector y disminuir los costos de las gasolinas y la electricidad para los mexicanos, no encubre el robo que se ha realizado a las empresas nacionales que las colocan en estado de quiebra sin que exista capacidad de los gobiernos en turno para perseguir y sancionar el robo y desvío de los bienes y patrimonio nacional. ¿Cuántos responsables del Pemexgate existen en las cárceles o cuántos funcionarios han sido sancionados por su enriquecimiento inexplicable que manifiestan a través de Rolex, yates, viajes internacionales, inmuebles, etcétera? ¿Cuántos responsables existen por los contratos ilegalmente asignados a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué aprobar leyes que afecten bienes nacionales que no les pertenecen? ¿Quién los autoriza legal y moralmente para entregar bienes nacionales que constituyen el patrimonio de las futuras generaciones? ¿Dónde están las manos limpias de Calderón? ¿Dónde está el combate a la corrupción anunciado por Peña Nieto aquí en la toma de posición? Miren ustedes, yo, aunque hay que hablar de muchas cosas y en el transcurso del debate lo haremos, hoy quiero referirme a una de las grandes inconsistencias, porque en la materia de exploración y extracción de hidrocarburos, en el título segundo de la ley propuesta, se establecen las bases para que el Estado lleve a cabo actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones con empresas productivas de Estado o a través de contratos con con particulares o en asociación entre empresas productivas del Estado con particulares. Quiero decirles que, según lo publicado el 20 de diciembre del 2013,
En la Constitución política se estableció un plazo de 2 años en el cual el organismo descentralizado denominado Pemex se convertiría en empresa productiva de Estado. Esto queda facultada para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo 7º del artículo 27 constitucional. Será la encargada de adjudicar a Pemex las asignaciones a que se refiere el artículo 27 de la Constitución. Pero en la ley de hidrocarburos que se proponen, se omiten 2 aspectos derivados de la entrada en vigor de dicha reforma constitucional. Primero, la asignación de áreas en que Pemex haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, áreas en las que Pemex puede continuar con los trabajos en un plazo de 3 años, prorrogables por un periodo máximo de 2 años.